Como decíamos, le damos la bienvenida a Matías Cremonte, titular de la Asociación de Abogados Laboralistas. Interesante tener su opinión en un mundo laboral cambiante para profundizar sobre algunos temas en particular, pero bueno, la coyuntura también nos lleva a este dinamismo de precios, a hablar de inflación, y Matías es un experto en el tema también porque es el asesor legal de muchos sindicatos que están en plenas negociaciones paritarias. Así que le damos la bienvenida a Matías a este programa que se llama 14 bis acá por Sónica Más. Un gusto tenerte. Al contrario, el gusto mío. ¿Cómo están? Buenas tardes. Bien, bien. Buenas tardes, Matías. Bueno, a ver, la inflación ayer arrojó otro porcentaje elevado mensual del 4%. La pauta del 29% anual ya parece una utopía. Quería preguntarte más que nada, en este contexto de inestabilidad, ¿cómo se están desarrollando las paritarias? ¿Qué es lo que estás observando que está sucediendo? Me parece que por ahora esto que se vislumbra como una superación finalmente de la pauta o el porcentaje que más o menos están cerrando todas las negociaciones colectivas, todavía no está influyendo. Estamos en el periodo donde están o cerrando lo que queda, digamos, el saldo porque las paritarias no son muy pocas, son año calendario, es decir, del 1 de enero al 31 de diciembre hay algunas, pero muchas, la mayoría, son desde abril, mayo, ¿no? Por ahí entre enero y mayo se concentra la mayoría, entonces muchas aún están cerrando sus revisiones de la paritaria 2020-2021. Eso de firmar una vez por año quedó atrás hace ya más de 5 años. Bien. Ahora se firman revisiones y en algunos casos más de 2 por año, entonces están en el cierre, las que pueden, tratando de acompañar la inflación, y algunas están comenzando el periodo nuevo, y entonces las que firmaron 25 o 29 van a quedar retrasadas, pero en la medida que tienen revisiones todas pautadas de acá, digamos, unos meses después de firmar el primer tramo, seguramente van a ser revisadas, no todo lo mismo, pero bueno, un poco es una trampa. ¿El negocio es no perder? Bueno, no, yo no creo que empatar con la inflación. Bueno, a eso iba. Digo que es una trampa porque aparece como una meta, casi como la única, que es lo que estás planteando de algún modo, solo empatarle a la inflación, solo no perder. Y eso no es la negociación colectiva o la paritaria, por lo menos no es eso indefectiblemente. En la negociación colectiva se puede negociar aumentos reales de salarios. Incluso los porcentajes son una trampa, porque un 40% de aumento salarial, que puede sonar un montón, para un obrero de la construcción o metalúrgico, no quiero estigmatizar, pero digamos, a poner algunas actividades que salarios rondan por ahí a nivel de actividad, no sé, 30, 40 mil pesos, no es un gran aumento, porque mantiene en un rango inferior a los 60 mil pesos, 70 mil pesos, los salarios, y eso no alcanza para lo que realmente debieran alcanzar los salarios. Y a veces un aumento que acompaña la inflación de salarios dignos, llamémosle, en honor al título del programa, 14 bis, salarios justos o salarios dignos, como establece la Constitución Nacional, es mucho más que eso. Son aquellos que deben asegurar una vida digna a los trabajadores, como establece no solo el artículo 14 bis, sino la ley de contrato de trabajo. Entonces, entramparse en paritaria solo con porcentajes, en el mejor de los casos, acompañando la inflación, se aleja de ese verdadero objetivo que debe ser, por lo menos, tener un salario que asegure una vida digna. Y lejos de eso está el mercado de trabajo en términos generales, ¿no? Matías, ¿cómo te va? Diego Zucalesca te saluda, y a propósito de eso quería preguntarte, ¿no? ¿Cuánto de la ley, ¿no? Porque decías, bueno, 14 bis, salario digno, quien te habla es abogado, y pienso, bueno, ¿cuánto de esta ley realmente está vigente si hablamos, bueno, si vemos el mercado laboral, si vemos la cantidad de gente que está en negro, si vemos la cantidad de gente que efectivamente no accede a una protección del derecho del trabajo, del derecho laboral? Digo, ¿cuánto de esto hoy está vigente en la Argentina, ¿no? Porque, y después, si querés, lo atamos a la cuestión de la ley de teletrabajo, de la que vos tenés una mirada negativa, según tengo entendido. Digo, ¿cuánto debiera ayornarse
esta ley que habla de una Argentina que hace rato no está. A ver, la ley de contrato de trabajo rige en su totalidad. Entiendo que tu premisa, digamos, va por otro lado, pero la cuestión entonces es a discutir por qué gran parte de ella o algunas partes de ella o todas para algunos trabajadores o trabajadoras no rige en términos reales, es decir, que lo hacen de una manera al margen de la ley o en la ilegalidad, ¿no? O sea, cualquier empleador que no cumple con lo que debe cumplir según la ley o cualquier norma vigente está en la ilegalidad, más allá de discutir después razones, circunstancias, etcétera. Digamos, esto para no naturalizar que, bueno, por desuetudo, claro, como decimos los abogados, porque no se aplique, no debiera aplicarse. Ahora, pero para no eludir tu pregunta, a ver, hay una primera responsabilidad que es la del Estado. Primero, el Estado en términos generales, más allá de los gobiernos, que tiene que ver con una política económica, digamos, lo que genera empleo y lo que genera el empleo en términos de la ley de contrato de trabajo es la macroeconomía, es la economía política, genera condiciones, así como cuando discutimos, o por lo menos desde nuestro lugar, las reformas laborales regresivas, porque la premisa atrás de la cual es presentada generalmente es que eso va a generar empleo, decimos no es eso lo que genera empleo, lo que genera empleo es la política económica en una ley laboral más o menos rígida, tampoco es que la propia ley es la que no genera empleo, o sea, primero son las condiciones generales. Segundo, sí los gobiernos ahí que están, digamos, a cargo del Estado periódicamente, que tienen una política de mayor o menor intento de cumplimiento, es decir, una política de inspección de trabajo, una política de que, así como hay mucho celo en que se cumpla determinada normativa, no todos los gobiernos tienen la misma preocupación porque la normativa laboral se cumpla. Y finalmente los sindicatos, es decir, quienes son los principales o uno de los principales garantes de que se cumpla tanto la ley como su propio convenio colectivo de trabajo, son los sindicatos en representación de cada uno de los trabajadores y trabajadoras de esa actividad, de ese sector o de esa categoría profesional que tienen ese derecho a que se cumpla. Y entonces, tu pregunta, digamos, vino apenas hablábamos de que, bueno, el salario digno tiene que ver con lo que establece el artículo 116 de la Ley de Contrato de Trabajo o el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Bueno, Matías, básicamente es la política económica, pero también en los sindicatos que no lo plantean en las paritarias y más allá después que son las relaciones de fuerza las que determinan si se consigue o no, por lo menos hacer el planteo es el primer paso y muchos no lo hacen. El planteo ese, tengo entendido que es el mecanismo de negociación de la Federación de Aceiteros. Pregunto, la Federación de Aceiteros viene consiguiendo acuerdos por encima muchas veces de la inflación y tiene un salario básico que calculo yo que es casi el mejor de todos. ¿Por qué los otros sindicatos no siguen ese ejemplo? Y la verdad que la pregunta es muy buena y la respuesta no la tengo, porque algunos sí lo hacen, porque repito, hacer un planteo basado en la vigencia del artículo 14 bis o en el derecho a un salario digno, como lo define la Ley de Contrato de Trabajo, no garantiza el resultado, no es que nadie sepa que eso es así, me refiero en una mesa de negociación, las patronales o el Ministerio de Trabajo. Además de hacer un planteo de esas características, hay que tener las relaciones de fuerza favorables o construirlas, ¿no? Porque eso no es que siempre está dado de la misma manera, para poder conseguirlo. Pero es cierto que son pocos los sindicatos que lo plantean. Brevemente explicar cómo negocia las paritarias en la Federación de Aceiteros, que conoces bien el mecanismo y lo vas a explicar seguramente mejor que yo. Sí, claro. La ley, el artículo 116 de la Ley de Contrato de Trabajo define el salario mínimo, define lo que es un salario vital, como aquel que asegure al trabajador sin carga de familia, bueno, alimentación adecuada, vivienda digna, vestimenta, transporte, educación de los hijos, vacaciones, esparcimiento, que a veces se olvida y es muy importante, es decir, acceder también a una vida digna en términos de la cultura, del deporte, de poder ir a un club, de poder ir al cine, comprarse libros, es decir, lo que para cualquiera es una vida digna,
lo define la ley de contrato de trabajo. Lo que hace la Federación de Aceiteros periódicamente, porque no lo hace ningún organismo oficial, es, y entre paréntesis debiera hacerlo el Consejo del Salario, es una de sus funciones, es calcular cuál es la suma de dinero necesaria para cubrir todas esas necesidades y entonces tener garantizada, por lo menos, digamos, mínimamente, una vida digna. Lo hace a través de un equipo de economistas en base a estadísticas del INDEC, ¿no? A la encuesta permanente de hogares y por supuesto al índice de precio del consumidor, y lo va fijando mes a mes. Cuando la negociación y cuando comienza la ronda paritaria, la Federación de Aceiteros presenta el estudio y dice: queremos que la categoría menor, el trabajador ingresante, sin antigüedad, sin ningún adicional, el peón, que así lo definen la mayoría de los convenios colectivos de trabajo, es decir, el que no tiene ningún tipo de formación, que sería el que ingresa casi a la limpieza en un establecimiento industrial, que no tienen eso tercerizado, dice debe ser esto, ¿no? En el caso, si vamos al ejemplo concreto, la Federación de Aceiteros lo planteó para el 1 de enero 93.300 pesos, algo así. Y luego de una negociación muy dura, porque le llevó 25 días de paro, recordarán, a fin de año, digamos, casi sí. pasaron hasta las fiestas en la puerta de las fábricas, se logró llegar a ese objetivo que se viene llevando desde hace varios años, ¿no? Costó años primero llegar a eso y luego mantenerlo. Ese es el mecanismo. Pero lo interesante, más allá de que por supuesto lo plantee y lo consiga la Federación de Aceiteros, es esa orfandad del movimiento obrero en general o de la clase trabajadora de saber, del derecho por lo menos a saber cuál es el valor mínimo de su fuerza de trabajo. Esto de que nadie lo calcule es algo que debiera llamarnos la atención. En otros países del mundo hay consejos económicos y sociales que lo calculan, hay países como Brasil cuyas centrales sindicales financian entre todas un instituto que se llama DIESE, que es hasta interesante a quien le interesa esto, hasta meterse a buscarlo por internet, y figura cuál es el salario mínimo que fija el Estado o la normativa, como sea que lo fije, y cuál es el que debiera ser, y entonces cualquier trabajador o trabajadora en Brasil puede saber cuál es la distancia que hay entre su salario y el que debiera cobrar según la legislación vigente, y en Argentina lo tiene que hacer el Consejo del Salario y no lo hace, fija un salario muy por debajo de su verdadero valor, pero además no calcula lo que debiera hacer, que es una de sus principales falencias. Matías, quería preguntarte por el tema de la ley de teletrabajo, teniendo en cuenta, bueno, esta actualidad que estamos viviendo y no sabemos muy bien cuál viviremos cuando todo esto pase, pero sí es cierto que el teletrabajo efectivamente ha llegado para quedarse. Vos tenés una mirada, básicamente lo calificaste como precarizante a este tipo de trabajo y hablas básicamente de tener una mirada donde decís, bueno, básicamente esto le conviene al empresario. Entiendo, y no quiero tener una mirada naif de aquella que dice, bueno, aquello que le conviene al empresario por derrame le va a convenir también al empleado. Entiendo que no es así. Ya hemos tenido muestras de que no es así. Sin embargo, también es cierto que hay que estimular a que el empresario pueda dar trabajo, y también es cierto que una forma de ese trabajo hoy puede ser de manera remota, sin llegar a los extremos, y el mundo va para ese lado. No podemos encontrar el punto medio donde todos podamos, digamos, donde se pueda generar trabajo que le convenga al empresario y también de alguna manera generar trabajo, que es lo que necesita Argentina, y por ende al trabajador. No, sin dudas, en eso podemos coincidir 100%, que el objetivo tiene que ser generar trabajo y llegar al pleno empleo que alguna vez tuvo Argentina y el mundo en general. Y ciertamente viene eso en un franco deterioro año a año y crece el desempleo. Por eso digo, porque venimos, yo entiendo entiendo muy claramente cuál es la función del trabajo, entiendo que viene de alguna manera a equiparar desigualdades naturales entre un empleador y un trabajador, lo entiendo y estoy a favor. Pero también entiendo que hay una parte de ese derecho al trabajo que, así como está planteado, cada vez se disocia más de la realidad, de la actualidad que vive. Claro, no solo pero Argentina, ahí lo que hay que discutir entonces, o descubrir o analizar por lo menos, es si eso es responsabilidad de la ley de contrato de trabajo, o de la legislación general de trabajo, o de otras cosas, como yo decía al comienzo,
y sobre todo con la política general, o más allá de la política general. A ver, una persona, sin eludir la cuestión del teletrabajo, que si querés ahora abordamos, pero para empezar por esto último, que es cierto, seguramente sea lo más importante, cómo generar trabajo, y yo digo, bueno, no es flexibilizando las leyes supuestamente rígidas que perdón, se ¿te puedo agregar un asterisco? El primer empleador en negro es el Estado. Digo, a partir de ahí tenemos un problemón. 100%. No es el primero, pero sí, por la magnitud es el más importante. Por la cantidad de contratos de trabajo basura que tiene a nivel nacional, digo, esto le cabe a todas las administraciones. Sí. Digamos, tenemos un problemón, que es el Estado, el que debiera hacer cumplir las leyes, la normativa, controlar que efectivamente los empresarios también cumplan con la ley laboral, no la cumple. Absolutamente. Con particularidades en el Estado, porque lo que básicamente no cumple es el derecho a la estabilidad que tiene el empleo público, pero luego son registrados, pero de manera ilegal, totalmente, y yo lo he denunciado muchísimo, lo denuncio permanentemente porque, entre otras cosas, soy asesor de la Asociación Trabajadora del Estado. Pero lo que digo es que cuando a un empresario entiende que no puede contratar a alguien, o tiene dificultades para contratar a alguien porque la carga, lo que se llama el costo laboral, es alto, o a veces hay contrato no registrado, o la informalidad que se llama, y dice, bueno, porque es muy caro pagar todas las cargas que tiene, en realidad se pone solamente la atención sobre ese costo. Ser un empresario, tener un comercio, tener una industria, prestar un servicio, tiene muchísimos costos. Y yo creo que es un poco una trampa, o por lo menos no es del todo honesto, plantear que el costo más alto o el único que prohíbe o impide generar empleo es el llamado costo laboral. Porque si vamos, por ejemplo, al costo del dinero, al costo financiero, es muchísimo más alto. Es irracional que un pequeño empresario pague una tasa de interés de un 80%. O lo que ha pasado con las tarifas de luz y gas, más allá, no me refiero solo a esta discusión actual, o la relación que hay entre los alquileres y la propiedad en nuestro país con los ingresos en general. Es decir, en muchos lugares podemos encontrar por qué la rentabilidad de determinadas empresas impide la generación de empleo. Solo focalizarlo con la supuesta... ¿Por qué? Porque esta misma ley generó niveles de empleo altísimos comparados con los actuales hace 10 años, y generó empleo, y no se modificó la ley. Y tampoco entonces achacarle a la ley la imposibilidad del crecimiento de empleo me parece que no es del todo, digamos, no es su responsabilidad. Por lo menos podemos analizarlo en otros países. Perú tenía un nivel de informalidad altísimo y redujo el costo laboral a los niveles más bajos del continente. Y la informalidad está en el 50%. Digamos, yo van de la mano. Comparto con vos, pero creo que nos plantea una encerrona. La misma legislación le plantea esta encerrona al Estado, que se establece la obligación de tomar empleados con ciertas garantías que después no puede tomar y entonces termina tomando atajos. Digo, me parece que hay que tener una mirada integral, como vos bien decís, también de la cuestión, y también es cierto que en estos últimos 10 años el avance de la tecnología, el mundo ha cambiado, y lo que viene a partir de esta pandemia, ni hablar. Me parece que la Argentina se debe en muchas materias, también la tributaria, por ejemplo, vos lo decías recién, se debe plantear seriamente. Cuidado con el perro, Matías. Pero yo no tengo perro, eso los traigo. Entonces hay alguien acá que tiene perro. Es Nicolás. Es en mi casa. Que cuidado con el perro. ¿Ven por qué el teletrabajo no siempre es la mejor solución? Yo creo que nos debemos, es re interesante me parece la charla, me parece que está buenísimo y me parece que se presta para otro día seguir ahondando. Seguramente vos como especialista en derecho laboral y seguramente juntás con gente y están viendo esto que está pasando y están evaluando y seguramente, analizan esto que estamos charlando. Bueno, el debate que se presentó ya hace muchos años como el del futuro del trabajo, por supuesto que ahora está más vigente. Ahora, también la pandemia demostró que hay lo que ahora denominamos trabajadores esenciales, que antes que es el debate del futuro del trabajo y de la incorporación de tecnología
que supuestamente iba a hacer que el trabajo humano cada vez sea menos necesario porque la robótica, la inteligencia artificial, la tecnología lo iba a reemplazar, quedó demostrado que, por supuesto, eso es innegable, pero digo, lo que quedó demostrado que si el mundo se detiene por una situación de emergencia, lo que se necesita son personas que vayan a la fábrica de alimentos, a los hospitales, que manejen el transporte público, que limpien las calles. Es decir, lo esencial realmente fue el trabajo humano y no así tanto la tecnología y esas otras incorporaciones que se vienen dando y que son innegables, pero que, digamos, no aparecen tan esenciales como el trabajo humano. Por lo menos no es tan cierto que cada vez es menos importante el trabajo humano. Eso también es un saldo de la experiencia de la pandemia. Bien, bien, Matías, bueno, te agradecemos muchísimo el contacto con 14 bis, ha sido realmente muy interesante y seguramente vamos a volver a hablar en el transcurso del año, ¿te parece? Por supuesto, a total disposición y con muchísimo gusto. Gracias a ustedes. Bueno, menos mal que el perro no era tuyo. Me dejas más tranquilo. Te mando un abrazo. Chau, Matías Cremonte, presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas, ha pasado por 14 bis.